En este video voy a hablarte de tres diferentes tipos de iglesias: la iglesia de atracción, la iglesia misional y la iglesia con comunidades misionales. Es muy importante saber que cada iglesia vive inmersa en su cultura y que tienen una decisión muy importante que tomar: cómo van a compartir el Evangelio de Dios. Una iglesia de atracción lo hace por medio del método ven a ver, es decir, invitan a personas que no son cristianas a que vengan a la iglesia y escuchen a una persona preparada que les compartirá el Evangelio. Las personas que son parte de este tipo de iglesias llevan a cabo su misión invitando a sus amigos, familiares, conocidos, vecinos, a que vengan a la iglesia. Para este tipo de iglesia, los eventos se vuelven muy importantes, y tener al mejor predicador o al mejor evangelista o al grupo de alabanza más popular del momento traerá como resultado una mayor asistencia de personas que escuchen la palabra de Dios y entonces se vuelvan cristianos. Otra cosa muy importante para este tipo de iglesias es su edificio, porque ahí es donde los eventos suceden. Cualquier idea relacionada a los eventos automáticamente estará ligada a su edificio. Por ejemplo, queremos hacer un estudio bíblico, vamos a la iglesia. Queremos una noche de alabanza y de oración, vamos a la iglesia. Queremos hacer un desayuno para invitar a personas, vamos a la iglesia. Y es así que al hablar de iglesia se asocia mucho más con un edificio que con las mismas personas. Este tipo de iglesia trata también de buscar a ciertos segmentos demográficos, porque tienen que estar envueltos en la cultura y conocerlos para que así puedan invitarlos a venir. Ellos tienen que entender cómo es que las personas a su alrededor viven para entonces invitarlos y crear un evento al que las personas se sientan llamadas o atraídas. Este tipo de iglesias fueron muy populares en Estados Unidos y en esa cultura funcionaban muy bien, porque la mayoría de las personas ahí eran culturalmente cristianos, es decir, como un católico en México. Las personas aquí rezan, se persignan, van a misa, pero muchas veces son católicos por tradición y porque se los han inculcado y no tanto porque conozcan y sea por una convicción propia. Este tipo de iglesias son las que más han sido establecidas aquí en México por misioneros y pastores americanos, pero ha causado un dilema, ya que por lo que vemos en nuestra sociedad, México realmente no es un país en el que el Evangelio de Dios haya penetrado, en donde la Biblia se lea, se entienda, pero sobre todo se lleve a cabo. Un lugar donde Cristo sea verdaderamente el Rey. Otro tipo de iglesia es la iglesia misional. Este tipo de iglesias usan el método ve y dile. Entonces, a diferencia de la iglesia de atracción, el enfoque de esta iglesia no es traer personas dentro del edificio, sino equipar a los cristianos que ya están en la iglesia para que ellos sean los encargados de compartir el Evangelio a donde quiera que van. Este tipo de iglesia capacita a los cristianos para vivir toda su vida con una identidad de misioneros, llevada hasta donde ellos viven, trabajan y se desenvuelven. El enfoque de esta iglesia es plantar más iglesias, porque entienden que es necesario que haya más iglesias que vivan y proclamen el Evangelio a donde quiera que van. Este tipo de iglesias entienden que Dios ya está en una misión. Es más, entienden que Dios siempre ha estado en misión. Entonces invierten en personas que vayan a la sociedad. Esto se puede ver y justificar bíblicamente, ya que en todo el libro de Hechos podemos ver cómo el Espíritu Santo siempre está un paso adelante de la iglesia. Y entonces el verdadero trabajo de la iglesia simplemente es ver y discernir lo que Dios ya está haciendo en ese lugar y así colaborar con la misión de Dios. En mi opinión, este tipo de iglesias funcionarían muy bien aquí en México, aunque requeriría de mucha capacitación y equipamiento de liderazgo para entrenar a los cristianos a que compartan el Evangelio ya inmersos en su cultura. El último tipo de iglesias que examinaremos será la iglesia con comunidades misionales. En mi iglesia local, Comunidad Mosaico, creemos en este tipo de expresión de iglesia. Este tipo de iglesia usa el método ve y dile, ven a ver y ve y muestra, y lo lleva a cabo por medio de las comunidades misionales. Entonces, ¿qué es una comunidad misional? Simplemente es una familia de misioneros y siervos.
Lo repetiré una vez más. Una familia de misioneros y siervos. Entonces, el enfoque de este tipo de iglesia no es el edificio, ni siquiera es el evento del domingo. Es más, en ocasiones este tipo de iglesias se reúnen solamente 1 o 2 veces al mes, porque su enfoque real, su verdadero trabajo, son las comunidades misionales. Entonces, si los cristianos necesitan ser discipulados, no van a un domingo al edificio, sino a una de las comunidades misionales durante la semana, porque una de sus identidades principales es ser familia. Y una familia se ve seguido, comparten su vida, comparten su tiempo. Imagínate a una familia de cristianos compartiendo su tiempo, comiendo juntos, que se aman, se perdonan, se apoyan, se corrigen y se animan unos a otros. Todo lo que hacen está empapado de su identidad de familia. El desarrollo y crecimiento espiritual de las personas está ocurriendo dentro de las comunidades misionales. Otro componente muy importante de estas comunidades misionales es su identidad de misioneros. Porque como estas personas ya comparten su vida y su tiempo como una familia, todo lo que hacen como comer, celebrar, jugar, etc., no lo hacen solos, sino que invitan a personas que no son cristianas para que por medio de su vida y su ejemplo las otras personas puedan ver como por medio de una ventana qué es lo que realmente significa ser un hijo de Dios, qué es lo que quiere decir ser un cristiano, fuera de un edificio, fuera de un domingo. Y esto abre oportunidades en las que las demás personas preguntarán, ¿por qué haces esto? ¿O qué es lo que te lleva a vivir de esta forma? Y es ahí donde compartimos el Evangelio. Como sabemos, en toda familia hay necesidades, ya sean físicas, económicas o emocionales. Una comunidad misional se apoya en estas necesidades y aprenden juntos a poner las necesidades de otros antes que las de ellos mismos. Podemos ver esto en la Biblia, ya que el mismo Jesús lavó los pies de sus discípulos y vino a este mundo no para ser servido, sino para servir. La comunidad misional abrirá estos espacios excelentes para que juntos podamos servir al prójimo y proclamar el Evangelio. El enfoque de este tipo de iglesias es equipar no solamente a los cristianos de manera individual, sino a las comunidades misionales. También su enfoque es plantar más iglesias, porque no asumimos que vivimos en una sociedad que ya es cristiana, donde podemos simplemente invitar a las personas dentro de un edificio. Más bien, sabemos que es necesario ir y crear estos espacios para que de manera sana las personas puedan compartir su vida y su tiempo con personas cristianas y que los cristianos puedan compartir su vida y su tiempo con personas que no lo son, y así traer el reino de Dios a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Nosotros en Comunidad Mosaico estamos totalmente convencidos de que iglesias con comunidades misionales son la expresión correcta y la forma en la que podemos discipular a las personas en nuestra cultura. Si tienes alguna pregunta o te gustaría saber más de este tema, nos encantaría que nos contactaras por medio de Facebook o por medio de nuestro sitio web, mosaicocomunidad.com. Muchas gracias.